Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video revisaremos los parámetros que posee una corriente galvánica utilizando un equipo Sonopulse 692S cortesía de la empresa Andover. Estando ya en la pantalla de inicio, seleccionaremos electroterapia. Luego todas las formas de corriente y por último corriente galvánica. Este equipo en particular nos ofrece dos posibilidades de corriente galvánica. Uno, la corriente galvánica interrumpida, que posee una frecuencia media de 8000 Hz entregado en un ciclo de trabajo de un 90%. ¿Qué ventajas trae respecto a la corriente galvánica continua? Que ofrece mayor comodidad durante el tratamiento. Pero eso no significa que no puedan ocurrir quemaduras o efectos químicos bajo los electrodos. En relación a la corriente galvánica continua, que es la que me interesa, vamos a observar que los parámetros son los siguientes. Tenemos primero el título, corriente galvánica, ¿cierto?, continua, con su forma característica, que nos habla de que la corriente va a ir desde el polo positivo al negativo. Luego tenemos el tiempo del tratamiento, la polaridad y el modo de salida. Y por último tenemos la intensidad. ¿Cuál es la gran diferencia de por qué esta corriente no posee frecuencia o no posee duración del pulso? Principalmente porque es continua. A diferencia de la anterior, la corriente galvánica interrumpida posee algo que se llama pulso, y eso nos permite y nos facilita conocer el periodo como también la duración de su pulso, y también poder calcular y determinar la frecuencia. En el caso de esta corriente solamente posee estos cuatro parámetros. En relación al tiempo del tratamiento, tenemos que establecer que la literatura menciona tiempos distintos, pero usualmente se aplica entre 10 a 15 minutos. Ahora, sabemos que este tiempo de tratamiento depende de la condición de salud que vayamos a intervenir y donde la corriente nos puede ayudar. En relación a la polaridad, tenemos que establecer que por defecto aparece como positiva, indicándonos que la corriente va a fluir desde el polo positivo al negativo. En el caso que nosotros necesitemos utilizar ambos polos o ambos electrodos durante el mismo tratamiento, este equipo nos da la oportunidad de evitar desconectar al paciente de los electrodos para luego cambiarlos, sino que solamente tenemos que seleccionar polaridad y elegir la polaridad opuesta. ¿Eso qué significa? Que antiguamente o por defecto sabemos que el electrodo seleccionado es el positivo, bien, pero si yo selecciono la polaridad negativa, el equipo cambia la polaridad del electrodo. Eso significa que el ánodo pasa a ser cátodo y viceversa. En relación al modo de salida, se recomienda que este sea corriente constante. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza voltaje constante, sabemos que el voltaje se mantiene mientras que la intensidad puede variar. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Que si utilizamos un voltaje constante, la intensidad puede variar, tanto elevarse o disminuir durante el tratamiento debido a cambios de la resistencia de la piel. Por ejemplo, la persona puede sudar debido a la intensidad, debido a la temperatura ambiental, o incluso si acompañamos estas técnicas con termoterapia, por ejemplo, compresas calientes, donde el vapor va a facilitar la conducción eléctrica, va a permitir que la resistencia baje y por eso la intensidad se puede elevar, causando quemaduras químicas. Por eso se recomienda modo de salida, corriente constante. En relación a la intensidad, que es la que tenemos a mano izquierda, sabemos que la intensidad va a estar determinada por el tamaño del electrodo. Usualmente, para poder calcular cuánto es lo que se requiere, dependemos del tamaño y de los centímetros cuadrados de ese electrodo. Por eso se recomienda poder calcularlo en base a unas dosis determinadas, que con frecuencia se establecen entre 0.1 mA por centímetro cuadrado, 0.15 mA por centímetro cuadrado o 0.2 mA por centímetro cuadrado. Hagamos un ejemplo. Si yo poseo un electrodo de 24 centímetros cuadrados y yo quiero saber cuánto es la intensidad máxima que puedo suministrar por centímetro de ese electrodo, tengo que multiplicarlo por una de estas dosis.
A modo de ejemplo vamos a utilizar el 0.1. ¿Qué significa? Que si multiplico los 24 centímetros cuadrados por 0.1 mA por centímetro cuadrado, yo puedo entregar como máximo 2.4 mA por centímetro. Eso significa que me va a permitir poder entregar una dosis segura. Bien, con este video quiero aclarar los parámetros que posee la corriente galvánica y te aconsejo que revises la clase que voy a poner a continuación para que tú la puedas revisar. Nos vemos en el próximo video.